mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la vida es por la fe en el Hijo de Dios. Y ya no vivo yo. Estamos considerando un sermón para toda la vida, basado en el sermón de la montaña, el sermón del monte. No se olvide los 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Aquí encontramos todo lo necesario para vivir la vida cristiana. No nos hacemos cristianos cumpliendo estos 3 capítulos, sino más bien que demostramos que somos hijos del reino cuando vivimos a la luz de estos capítulos. Hemos visto la necesidad de un arrepentimiento rápido y hemos visto también que los pecados están definidos, claramente definidos. Los pecados tácitos, los pecados de hecho y los pecados del corazón. Ambos delante de Dios son iguales, pero hemos aprendido que no es óbice o razón para decir, bueno, siempre pecamos porque tenemos pecado en el corazón. No, la Biblia dice con claridad que si tienes pecado en tu corazón, no vas al cielo. La palabra de Dios presenta con claridad que aquel que se enoja contra su hermano, es decir, que mantiene su enojo, y luego Pablo en el capítulo 4 de Efesios dice, da lugar a Satanás, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a Satanás o al diablo. Y el Señor dice aquí, será reo del infierno de fuego. Y en cuanto al adulterio, lo mismo, el asunto de la codicia, es algo del corazón. Es decir, que si alguien dice, bueno, ¿quién no se va a morir con el pecado en el corazón? Bueno, la palabra de Dios dice aquí que el que se muere con pecado en el corazón no va al cielo. Dice aquí que el que anida codicia en su corazón, dice, va a ser arrojado al infierno. Dice la palabra de Dios, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Luego se habla acerca del divorcio. ¿Y cuánto se está festinando hoy en día el divorcio? Fíjese usted cómo la doctrina influye en las mentes de las personas. Hoy en día hay modalidades en comunidades cristianas donde hay un hombre que va con su ex esposa, ¿verdad?, a la misma iglesia, pero resulta que la ex esposa, ambos cristianos, está con otro hombre. Es decir, que hay 2 familias que se han divorciado. ¿Y qué dirán los del mundo? Si estos son los cristianos. Nos estamos convirtiendo en payasos, en el hazme reír, por doctrina sacada de contextos, donde se ha dado permiso para el divorcio. En otras palabras, se ha festinado el asunto del divorcio. Eso pasó en los tiempos de Jesús. Los fariseos decían que el hombre podía repudiar a su mujer y la mujer era repudiada hasta por cocinar mal. Hoy en día vemos divorcio, aunque se alegan otras cosas, por el envejecimiento de la mujer. Y ahí es que aún dentro del mismo pueblo de Dios, las cirugías estéticas están al 2 por chele. En otras palabras, una cantidad enorme de mujeres envejeciendo, quitándose las arrugas. ¿Para qué? Bueno, para que el esposo no se le vaya con una más joven. Aquí no estamos hablando de si es permitido o no las cirugías estéticas en las mujeres cristianas. Aquí lo que estamos hablando es del móvil, de la motivación. Porque personas que han visto a su mujer engordar y envejecer, o esposas que han visto a su hombre, a su marido, envejecer y engordar, miran y codician a otro hombre, o en el caso del hombre, miran y codician a otra mujer, buscan una excusa, van a una consejería pastoral y dicen, no puedo vivir con esa mujer, y el pastor le dice, a no ser por causa de adulterio, no te puedes separar. Se separan y entonces aquí viene la casuística. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas que ahora pues se han divorciado y esta buscó su rumbo y él buscó su rumbo? Y tenemos dentro de la comunidad cristiana un dilema y un problema y un sentido de traición, por así decirlo, a la verdad de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice la palabra de Dios. También dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Sí, claro, eso dice la Biblia de Moisés, y luego el Señor dijo, por causa de la dureza de corazón. Pero yo os digo que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Ahora nos vamos a explicar de manera exegética el pasaje, porque lo que estamos viendo es una panorámica. Lo que se quiere observar aquí es
la dimensión del pecado que se comete con el divorcio cuando no es a la manera de Dios y con un corazón limpio y sano. En otras palabras, cuando no hay otra alternativa, eso no produce gozo, no, porque la palabra de Dios nos invita una y otra vez a dar una oportunidad, una primera oportunidad, una segunda oportunidad y a perdonar, a no disolver el matrimonio. Pero una cosa viene de la otra. Cuando usted enseña que se puede morir con codicia en el corazón, adulterio va a venir. ¿Y cuál va a ser el resultado entonces del adulterio en el corazón? El divorcio. Pero la misma persona que escuchó acerca de que se puede morir uno con un pecado en el corazón e ir al cielo, es la misma persona que también va a producir el divorcio, porque se perdió el temor a Dios, el temor de Dios. Mire, querido creyente, aunque su esposa esté gordita y esté envejeciendo, y usted también está gordito y envejeciendo, abrácela y ámela. Y si el limón es agrio, chúpelo así. Y ame. Y espere en Dios. Y quite los malos deseos de su corazón. Quite toda cosa que no sea de Dios. Es mejor terminar felizmente con una mujer que no es tan atractiva como lo era en sus tiempos de mocedad y que usted vaya al cielo, a que usted cambie de mujer y pierda la dicha de una comunión permanente con Dios y demuestre probablemente que usted no ha sido justificado porque no se ha conducido con temor todo el tiempo de su peregrinación. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si su mano derecha le es ocasión de caer, córtela. Si su ojo derecho le es ocasión de caer, sáquelo. Es mejor que entre sin un ojo derecho, sin una mano derecha, y no que todo su cuerpo sea perdido en el infierno. Dice la Biblia, no temáis a los que destruyen la carne, el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. En otras palabras, temed a Dios, el dador de la vida. Permítanme cerrar este segmento con una pregunta. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Hay personas que están diciendo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y alguien dirá, no es que están diciendo, es que la Biblia lo dice. Bueno, usted ha aprendido aquí un principio, que no es lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Cuando usted dice eso con la intención de cometer cualquier pecado y que puede permanecer en el pecado sin confesarlo y sin arrepentirse, y usted dice, porque no fue el pecado contra el Espíritu Santo, entonces no, eso es incorrecto. El único pecado que Dios no perdona no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado que no se confiesa. ¿Usted escuchó? Aún si se cometiese el pecado contra el Espíritu Santo y se confesare con sinceridad de corazón, Dios lo perdona. Alguien dirá, no, usted está contradiciendo la Biblia. No contradigo mi Biblia, me contradigo a mí mismo. Y dirá, ¿en qué sentido? Bueno, porque la información que estoy dando no es correcta. En otras palabras, acabo de decir, el que blasfema contra el Espíritu Santo y se arrepiente y confiesa su pecado, Dios lo perdona. ¿Por qué es una contradicción? Bueno, porque el que pega contra el Espíritu Santo nunca se va a arrepentir y nunca va a confesar su pecado. Lo que estamos diciendo es que cuando una persona dice haber pecado contra el Espíritu Santo, pero se arrepiente y confiesa su pecado, no pecó contra el Espíritu Santo. Creyó que había pecado contra el Espíritu Santo. Una jovencita en estos días se me acerca abrumada porque creía que había pecado contra el Espíritu Santo. Digo, mija, ¿dónde te encuentras ahora? En la iglesia. ¿Y qué sientes? Dolor. ¿Por qué no vamos donde Dios y le pide perdón si quiero hacerlo? No, ella no pecó contra el Espíritu Santo. El que peca contra el Espíritu Santo no desea acercarse a Dios. Además, odia a Dios. ¿Quién pecó contra el Espíritu Santo? Judas. Se le llama hijo de perdición. Afrentó el Espíritu de gracia. ¿Qué aconteció con Judas? Lo siguiente. Él creyó que su pecado era más grande que la bondad de Dios. ¿Usted escuchó? Judas creyó que su pecado era más grande que el amor de Dios. Pecado de arrogancia y de altivez. Fue y se ahorcó. No buscó el perdón de Dios. Cuando una persona sigue los pasos de Judas, es porque está afrentando o ha afrentado el Espíritu de gracia y algo más.
cree que su pecado es tan grande que el amor de Dios es insuficiente. Es una afrenta por todos los lados. Además, el arrepentimiento es un don de Dios. Como se sabe, Dios concede el arrepentimiento. Cuando una persona no tiene un espíritu de arrepentimiento, hay una lejanía del espíritu de gracia y del espíritu de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 9 de la primera carta de Juan. Usted sabe esto de memoria. Dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el libro de Proverbios se dice lo siguiente: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que oculta su pecado y no lo confiesa, no prosperará. En otras palabras, el único pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa y por ende, en consecuencia, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Si no hay confesión, no hay arrepentimiento. Al corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. ¿Usted ha pecado? ¿Usted ha pecado? ¿Siente que ha pecado contra el Espíritu Santo y está viendo este programa? Es difícil que una persona que haya pecado contra el Espíritu Santo esté viendo este programa. Si usted está viendo este programa es porque usted no ha pecado, casi con toda seguridad, contra el Espíritu Santo. ¿Está usted llorando ahora? ¿Está sintiendo dolor en su corazón, en su alma? El Espíritu de Dios está descendiendo ahora mismo a su casa, a su vida, para que rompa, para que se saque el ojo derecho. No lo haga literalmente. Sacarse el ojo derecho significa sacar ese deseo que usted tiene de codicia, de cualquier cosa. Codicia de una mujer o de un hombre, de un carro o de una casa, una infatuación, un sentimiento loco, necio, tonto. Pero ahora en el nombre de Jesús usted lo saca de usted. Un odio hacia alguien. Usted sabe que no va al cielo con odio. Usted saca eso de su corazón ahora. El Espíritu de Dios viene ahora. Sí, porque está obrando. Porque no es casual. Decía un pastor con el cual coincido casi en su totalidad, en sus escritos, el doctor Martin Lloyd Jones, decía, cuando se habla del Sermón del Monte y no se está seguro de que Dios no es quien nos está dirigiendo a compartirlo, a predicarlo, es mejor que no lo hagamos. Y si lo hacemos, estemos plenamente convencidos de que el Espíritu de Dios nos ha conducido o nos está conduciendo. Y nosotros estamos completamente seguros de que el Espíritu de Dios nos ha guiado a traer esto al mundo, a todo el teleauditorio. Y aquí estamos. Que la gracia de Dios te cubra. Y recuérdate que el arrepentimiento es inmediato, porque el perdón de Dios es inmediato. Y si Dios te perdonó a ti mismo, ¿por qué te odias? Si Dios te perdonó a ti, ¿por qué te odias a ti mismo? Tiempo de gracia, tiempo de liberación, pero tiempo de santidad y tiempo de gloria. Retornamos en breve. Crucificado.